¿Estás en busca de estrategias para desarrollar las habilidades matemáticas? Si estás en busca de ellas, pues quédate aquí con nosotros porque seguimos comentando este libro de desarrollo de habilidades matemáticas. Me encuentro muy feliz el día de hoy, muy contenta de estar aquí y como algunos días, recuerden que a veces estamos dos, a veces estamos tres. Hoy nos acompaña la maestra Daira. ¿Qué tal, maestra Daira? ¿Cómo está? Bien contenta como todos los maestros porque viernes, quincena y puente. ¿Qué más puede pedirle uno a la vida después de estos días de mucho estrés, verdad, maestra? Hemos andado trabajosos con los cursos, con los pendientes, en los concursos, inscripción a concursos, cierre de proyectos. Entonces, sí, hemos andado con mucho trabajo y ese trabajo pues nos hace de repente estar dos, estar tres, pero pues cuando se pueda, pues vamos a estar las tres. Le mandamos un saludito a la maestra Livia que por ahí nos debe estar escuchando, por ahí guiando, a lo mejor no viendo porque sabemos que anda ocupada, pero sí nos debe por ahí estar escuchando, así que le mandamos un saludito a la maestra Lidia. Saluditos hasta allá donde ande, maestra Lidia. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos, maestra, de una vez? Vamos a comenzar con este desarrollo de habilidades. La maestra Daira va a compartir en pantalla y recuerden que este libro lo hemos estado analizando a lo largo de esta semana. Los temas que vienen dentro de este libro que nos proporciona Secretaría de Educación Pública, lo dividimos por temas y estos temas pues los dividimos en estos 3 días, lunes, miércoles y viernes. Hemos estado trabajando con el libro de desarrollo de habilidades matemáticas para primaria en la fase 3. En otras oportunidades vamos a estar analizando los de las demás fases, pero en esta ocasión estamos con los chiquitos. Primero y segundo, fase 3. Y ponga mucha atención, tome nota, porque este es parte de uno de los insumos que se ve como tema libre para esta sexta sesión. Así es base, es un capítulo muy interesante porque recuerden que de aquí parte, cuando no tenemos una buena base, pues cuando queremos llegar a algo específico se nos dificulta y podemos decir, bueno, ¿por qué? Porque si mi explicación es la mejor, si traigo material, si compré esto, pues a veces no tiene lo previo, no tiene bases, entonces vamos a trabajar, vamos a leer estas estrategias y pues vamos a implementar. Recuerden que estamos revisando el capítulo 2 de las orientaciones para favorecer el desarrollo de las habilidades de este campo formativo a partir del estudio de los contenidos matemáticos. ¿Qué contenidos específicamente vamos a revisar el día de hoy? La medición de longitud, masa, capacidad y tiempo y el tema de la organización e interpretación de datos. Si se perdió las demás estrategias, las puede encontrar en la transmisión del día lunes y la transmisión del día miércoles. Ya con esto ahora sí estaríamos terminando este libro de la fase 3. Y bueno, pues empezamos con la medición de longitud, masa, capacidad y tiempo. Nos menciona que cada vez que hablamos de la longitud, el alumno tendrá que asociar con qué tan largo. Entonces, qué tan largo será de los primeros conceptos asociados a la mímica de la mano para tal efecto. Esta puede ser a través de varias actividades, qué tan largo es este lápiz, qué tan largo es este cordón, para que el alumno vaya identificando esas magnitudes que no son características tan evidentes para los niños, para que vayan desarrollando esa noción. Será importante trabajar repetidamente con actividades que buscan las mediciones, ya que en esta fase se busca que el alumno comprenda que casi todo se puede medir y deben usar diferentes instrumentos para comenzar la medición. No vamos a pasar directamente al uso de una regla, los centímetros y milímetros, sino que podemos hacer uso de otros. Acuérdense que cuando vemos los contenidos por ahí, pues nos menciona que pueden ser con otro tipo de objetos, no necesariamente los que utilizamos comúnmente para medir, sino lo que buscamos por lo pronto es que el alumno tenga esa noción de medición. A partir de cualquier objeto, le podemos decir, bueno, ¿cuántos borradores mide el resorte de la libreta? ¿Cuántos lápices mide el escritorio? Para posteriormente, ahora sí, pasar
a estos instrumentos. Poco a poco vamos a ir construyendo el concepto de medición con diversas fuentes para llegar a las unidades de medida en común. Así es, incluso si lo trabajamos, pero es importante recordar y no dejarlo de hacer en repetidas ocasiones. Nos lo dice este libro por ahí, a lo mejor en frases que no mencionamos en la presentación, pero nos lo dice. Todos esos ejercicios se deben de hacer de una manera repetitiva, constantemente durante un lapso considerable de tiempo para que luego ya podamos pasar ahora sí a términos más específicos. Pero hay que construir las bases para llegar a estos términos y pues las bases son, como en algunos casos, pues estas nociones de habilidades vinculadas a magnitudes y a la medición que se desarrollan a partir de explicaciones o definiciones. Va a ser bien fundamental que los niños y las niñas tengan numerosas y diversas experiencias, lo que estábamos mencionando hace un momento, un instante, para comparar, ordenar objetos de acuerdo con su longitud. Y si le cambiamos la palabra y decimos qué tan alto, pues podemos comenzar incluso con los alumnos. Muy bien, vamos a formarnos en fila, vamos a formarnos por tamaño y ya el alumno empezará a compararse, que va a ser muy importante que él esté trabajando este tipo de conceptos. La estimación es otro concepto muy relevante que también tendremos que trabajar de manera constante. ¿Para qué? Pues para apropiarnos de este concepto, ya que la estimación favorece la interiorización de la unidad de medida. La estimación debe de ir encaminada en ejercicios como este. ¿Cuántas veces cabe el lápiz o una vara a lo largo de la mesa? ¿Cuántas libretas yo voy a necesitar para medir el pizarrón o cuántas libretas caben en el pizarrón? Cuestiones como estas van a ser muy importantes que las desarrollemos en repetidas ocasiones. La medición de diferentes magnitudes desarrolla habilidades para elaborar conjeturas acerca de las propiedades físicas de objetos temporales y de eventos. Entonces, no se les olvide, estos conceptos hay que trabajarlos de manera reiterativa. Y es que también muchas veces decimos, bueno, estas estrategias ya las conocemos, ya las trabajamos, pero acuérdense que cuando empezamos en el servicio no conocemos todo. Yo todavía al hacer visitas anoto las estrategias que los maestros utilizan porque no todos sabemos todo. Entonces, a lo mejor algunas ya las conoce, algunas otras no. Y esa es la idea de compartir con ustedes el día de hoy. Si ustedes tienen otras estrategias, estaría bien que las dejen aquí en los comentarios para que sigamos creciendo en comunidad. Incluso, maestra Daira, no solo porque seamos de nuevo ingreso, tengamos pocos años de servicio, a veces por alguna cuestión nos dan ciertos grados, cuarto, quinto y sexto repetidamente por algún tiempo y por azares del destino nos regresan a primero y segundo y tenemos que volver a buscar estas estrategias porque estábamos muy encasillados, muy encaminados en otras fases y cuando volvemos a una, como es la fase 3 con los grados de primero y segundo, pues sí, tenemos que volvernos a los libros. Entonces va a ser muy importante que tomemos en cuenta todas estas estrategias, guardemos este libro, este video y pues lo estemos consultando por ahí cuando nos llegue a tocar estos temas. Y bueno, pues nos menciona que la medición, a partir de todo esto que ya les mencionábamos, va a desarrollar en el alumno habilidades para que haga conjeturas. El uso de unidades no convencionales para establecer la longitud, masa o capacidad de los objetos implica desarrollar ciertas nociones, procedimientos y habilidades para comparar y medir resultados. Iniciar con situaciones de comparación directa de longitud en el que niñas y niños determinen cuál objeto es más largo o más corto y los ordenen a partir de uno de los dos criterios. Situaciones que impliquen comparar rectas y curvas o la longitud de objetos que no se pueden colocar juntos. Motiva el uso intermediario de un cordón, palo, tiras de papel, entre muchos otros materiales. O el uso de medidas arbitrarias, como pasos, cuartas de la mano, palma, lápices, pies. Podemos utilizar incluso aquí el juego del stop,
para hacerlo de una manera un poco más divertida, más dinámica y que los alumnos van a estar aprendiendo sin imaginar. Si estas ideas no surgen en el grupo, se pueden sugerir. Los aprendizajes logrados en esta fase permiten avanzar en el uso de unidades e instrumentos convencionales, acordes con el objeto o evento a medir, como un resultado de mediciones y establecer equivalencias entre unidades de medida. Primero empezamos por los no convencionales para ahora sí poder pasar a esta parte de los convencionales. Así es. ¿Y qué tipo de actividades podemos trabajar con este tipo de contenidos? Pues como jugar y preguntar qué tan largo es mi salón. ¿Cómo lo haríamos? Pues eligen a dos integrantes del grupo, puede ser una niña, de menor o mayor estatura, y cada uno correrá el mismo lado del aula manteniendo la longitud de sus pasos, mientras el resto del grupo contará los pasos que cada uno da al recorrer esta distancia. Seguramente el número de pasos no va a coincidir y esto va a favorecer la reflexión. No les vamos a dar la respuesta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no fueron los mismos pasos si el lugar que recorrieron es el mismo? Entonces, los alumnos tendrán que estar dando estas aproximaciones hasta que lleguemos a decir la respuesta que se acerca más a la realidad, que es que se dio más pasos el alumno que tiene mayor estatura, porque sus pasos son más cortos que el de un alumno que sea más alto. Entonces, será muy importante trabajar ejercicios como este. Y cómo a partir de algo pueden surgir el análisis de varias cosas. Acuérdense que también una de las habilidades que se busca desarrollar, pues es precisamente ese análisis, el que los alumnos trabajen en esa parte y estas actividades van a favorecerlo. Viene otra actividad que se llama Tan largo como tú. Para este vamos a organizar el grupo en 8 integrantes. Cada uno va a necesitar 8 objetos. Todo lo que podemos tener al alcance en el aula, no es necesario que andemos buscando, que andemos comprando. A veces se puede, a veces no. Entonces, aquí la idea es que sean 8. Lápices, varas, cordones, piedritas, tiras de papel, popotes. La diferencia entre las longitudes de cada objeto debe ser por lo menos de 5 centímetros para que puedan percibir por ahí precisamente esa diferencia. Y para todo el grupo, tiras de papel periódico o cordones más largos que cualquiera de los objetos que se le va a entregar a los equipos. Cada integrante se va a enumerar del 1 al 8. Los materiales se van a colocar sobre la mesa o sobre el piso. Los integrantes número 1 de cada equipo escogen un objeto y lo muestran. ¿Qué va a hacer del 2 al 8? Va a observar su longitud y sin tocarlo van a buscar dentro o fuera del salón otro objeto que sea igual en longitud o que sea más o menos igual al objeto que ya se mostró. Si no lo encuentran, pueden cortar o construir una tira de papel o un pedazo de cordón que se aproxime. Cuando todos los integrantes del equipo tengan su objeto o tira, van a comparar con el objeto que mostró su compañero o compañera. La persona que tenga el objeto o la tira que más se aproxima a esa longitud gana un punto. La actividad continúa hasta agotar los objetos. ¿Sabía que me recordó esta actividad? Como ¿A cuando cuál, un May? papá al baby shower y le mide la pancita a la mamá. Óigame, sí, exactamente. Preparen a los niños y a las niñas para que hagan esa estimación, esa medición. Porque luego uno corta un montón de cuadritos y la mide y dice, ay, no tiene nada que ver. Nos falta esta parte de las medidas no convencionales, maestra. No lo trabajaron con tanta frecuencia esta actividad. Muy seguramente es lo que nos pasa a todas las que no le atinamos a ese jueguito. Muy bien, está otra actividad y esta actividad tendrá que ver con eh, ¿cuál tiene mayor masa? Aquí ya vamos a estar comparando la masa. Se deben demostrar dos objetos al grupo y se pregunta, ¿cuál de los dos creen que tiene mayor masa? Tiene mayor peso? Nosotros asociamos la masa al peso.
Para verificar las respuestas, se debe de invitar a una niña a tomar un objeto en cada mano para sopesarlos, para hacer esta actividad de la balanza que luego ya la hacemos de una manera convencional, pero lo primero es que el alumno empiece a comparar, a sopesarlo con sus propias manos. La actividad puede variar. Por ejemplo, se puede invitar a las y los estudiantes a explicar por qué creen que tiene mayor masa antes de sopesarlos. La otra es que se puede entregar objetos pequeños del mismo tamaño y de forma que tengan masa mayor unos que otros. Por ejemplo, las cajas de las medicinas que por dentro están huecas, podemos entregar una caja de medicinas que tenga medicinas y una caja de medicinas que esté vacía. Y como no se observa cuál sí está llena y cuál no, pues ahí también podrían estar haciendo esta comparación. Al final, pues se debe de revisar si estas cajas están huecas y si le podemos poner botones, piedritas para hacer este peso. La predicción va a ser muy importante y se pueden organizar en una tabla, así como los resultados una vez que hayan sopesado los objetos. Y vemos aquí la tablita que se puede trabajar con este tipo de actividades. Ponemos por ahí 3 columnas y en una va a ser la descripción de yo creo que la caja tiene mayor masa que el rollo de papel y vamos a ir registrando los resultados en sí y en no. Otra predicción puede ser, mi bolsa de lápices tiene mayor masa que un libro y ya vemos si sí o si no y lo vamos a comparar al final de la actividad. Por ahí el profe Iván siempre al pendiente de todo lo que se viene, tanto aquí en la nave como todo lo que trabajan en las escuelas, y nos menciona que este tema pues va ligado al papel del juego en el desarrollo de los aprendizajes, que ya les decíamos, tema libre, si no lo ha visto, este es uno de los insumos que se está por ahí mencionando. Saludos, profe Iván, por siempre estar al pendiente aquí de la nave, también personas que están viendo esa transmisión. Vayan a seguirlo porque comparte estrategias muy buenas, tiene un equipo bastante bueno de trabajo y pues por ahí tiene el espacio abierto para invitar a docentes a compartir más sobre esto que nos interesa a todos y que por eso estamos aquí, porque nos interesa aprender. La siguiente actividad que se planteó estrategia menciona que el grupo se va a organizar en 4 o 5 integrantes. A cada equipo se le va a requerir una balanza, 5 objetos pequeños diferentes que pesen, pueden ser clips, canicas, tuercas, y por turnos un integrante del equipo elige uno de los objetos diferentes. Lo va a colocar en uno de los platillos de la balanza y colocará tantos clips, canicas o tuercas necesarias para lograr que estos platitos queden equilibrados. Los resultados se pueden registrar en una tabla como la siguiente. Mi goma tiene la misma masa que 6 canicas. El frasco de medicina tiene la misma masa que 10 canicas. La pieza de mi tangram tiene la misma masa que una canica. La actividad se puede continuar invitando a las y los estudiantes a sacar conclusiones a partir de estos resultados registrados. Una vez que ya hayamos terminado, bueno, podemos plantear el siguiente ejemplo. Las piezas de mi tangram tienen menor masa que mi goma. El objeto que tiene mayor masa es el frasco de medicina y entre otras muchas situaciones que podemos plantear a partir de esta actividad. Muy bien, también podemos trabajar con el tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Pues que durante el día se pide a los niños y a las niñas que platiquen sobre las actividades que realizan durante su día a día. Sus respuestas se deben de organizar en una tabla como la siguiente. Se va registrando el nombre del niño y luego el niño deberá de ir registrando qué hace por la mañana, esas 2, 3, 4 actividades que haga por la mañana, que tenga muy bien el concepto de cuándo es en la tarde para que luego registre qué actividades hace en la tarde y finalmente qué actividades hace por la noche. Y hay algunas que son muy puntuales, entonces se registran ahí
Y al día siguiente, porque esta es una actividad que tendrá que construirse, iniciar en el salón de clases, pero que tendrá que terminarla en casa o tendremos que darle un espacio al alumno para que él registre en la libreta las actividades y luego ya lo continuemos trabajando al día siguiente en nuestro salón de clases para poder compartir y llenar esta tabla y al final de llenar la tablita, pues ahora sí, compartir las actividades que realizó durante su día. Y para todas las mamás, papás que nos puedan estar viendo, algo que les ayuda mucho en esto es la creación de rutinas, rutinas visuales para que el alumno vaya identificando y sirve que por ahí los ponemos a organizar también su día y decir, bueno, de esto me tengo que encargar en la mañana, esto en la tarde y esto en la noche y van a ver que van a tener muy buenos resultados. El alumno pues le va a ayudar mucho a gestionar sobre todo su tiempo. La siguiente actividad dice qué pasó primero. El grupo se va a organizar por equipos, a cada uno se le va a entregar 5 o 6 imágenes que en conjunto van a relatar una historia. ¿Qué van a hacer los alumnos con estas imágenes? Las van a tratar de ordenar como ellos consideren que pasaron los hechos. Es importante motivar que utilicen expresiones como primero, después, al final. Esa va a ser por ahí lo que se busca con esta actividad y una vez que ya la tengan organizada, pues tratar de compartir esa historia que ellos consideraron de acuerdo al orden con el grupo. Otra más es la bitácora del grupo. En una hoja blanca se registra, ya sea con dibujos o palabras, como estamos hablando de primero o segundo grado, bueno, podemos utilizar estas dos formas para llevar a cabo la bitácora. La actividad que más les haya gustado, que hayan realizado obviamente en la escuela. Esto se coloca en la pared como el rótulo del día y se va realizando diariamente, de ser posible durante un mes, desde el primer día. Las hojas se colocan un junto a la otra, formando una sola línea o organizadas por semanas, como si esto fuera un calendario. De modo que niñas y niños pueden observar y consultar esa bitácora para recordar o comentar sobre algunas actividades que hayan realizado un día en particular. Es importante incorporar hojas que se refieren al sábado y el domingo, con la finalidad de que las y los estudiantes reconozcan cómo ocurre el ciclo de los días de la semana. Ahorita que hablamos mucho sobre los proyectos y en un curso que estuve impartiendo, algo que me decían mucho los maestros es que si se propone que los alumnos hagan más de lo que escriben, ¿cómo justificamos esa parte con los padres de familia? Porque normalmente se piensa que si está la libreta llena es porque el alumno trabajó en la escuela, porque el alumno aprendió. Hoy en día sabemos que el alumno no tiene que escribir para aprender. Aprende más haciendo que copiando todo lo del libro, que copiando todo lo del pizarrón. Aprende más pensando y procesando ese aprendizaje teórico que aprendió para ponerlo en práctica. Entonces yo les comentaba, bueno, primero que nada hay que concientizar obviamente al padre, pero si quieren empezar poco a poco para ir cambiando este pensamiento, un ejemplo puede ser la bitácora del grupo. Aquí lo menciona que se haga pues de manera general, pero lo podemos llevar a cabo individual y esto nos va a ayudar también para que el alumno se vaya aprendiendo los días de la semana y nuevamente lo que busca este contenido que es el manejo del tiempo, pero vemos que se puede aplicar en distintas áreas. Entonces es una manera que yo les recomiendo para abordar más que nada ahora lo de los proyectos porque también a veces los niños se quedan con esta parte de que hoy jugamos. Entonces llegan a la casa y dicen, sí, jugamos. Y pues algunos papás se llegan a molestar, ¿verdad? Entonces será importante que en esta bitácora que está realizando, pues quizás va a registrar esa parte porque a los niños les gusta mucho jugar, pero tiene que identificar por qué jugó, qué va a aprender con ese juego. Entonces es bien importante que lo abordemos y qué mejor que a través de una bitácora.
Qué interesante la sugerencia de la bitácora de forma individual, sí será muy interesante y que no se puede, no solamente se puede emplear en esta fase, sino pues si decíamos que con dibujos, por si todavía no están con el dominio de la lectoescritura, pues para la fase 4, 5 y 6, pues se les va a facilitar más esa actividad. Muchas gracias, maestra Lidia. Maestra Daira. Mire, se está acordando la maestra Lidia. Muy bien, vamos con la organización e interpretación de datos. Aquí ya pasamos al segundo tema. Recuerden que íbamos a analizar dos temáticas en específicas. Ahorita dejamos ya la longitud de un lado y vamos a ver a la interpretación de datos. Ojo, antes estos temas con las reformas pasadas, este tema de interpretación de datos solamente se veía por allá de tercero, cuarto, quinto y sexto. No estaba en los primeros grados, recuerdo yo mucho eso, lo tenía muy, muy clarito, interpretación de datos, y ahorita ya lo tenemos desde aquí, entonces vamos a ver de qué manera lo podemos ir implementando. Nos recuerda que la recolección y organización de los datos deben de ser guiados con el propósito de dar respuesta a preguntas, ya sea para iniciar el conocimiento sobre algún tema interesante o para ampliarlo. Niñas y niños, por la naturaleza, tienen curiosidad por saber acerca de los objetos, de los animales, de las personas o situaciones que están o ocurren en su entorno inmediato. Por ello, la mejor manera para motivar este interés por investigar es a través de preguntas cuya respuesta no conozcan. Para que sea posible conocerlas, se debe entonces de juntar, de recolectar de datos. Esta condición favorece la idea de que la recolección y la organización y la comunicación de estos datos que se encontraron deben de posibilitar el desarrollo y la construcción de habilidades y conocimientos. Estas son herramientas útiles para la indagación. Y continuamos con esto de la recolección porque realmente viene información muy valiosa en este documento y nos menciona que conviene dejar que los niños propongan sus propias estrategias para que se vaya haciendo el registro de estos datos, la recolección. Puede ser a través de marcas, dibujos, palabras, números, que las compartan y las comparen con las que se están utilizando en el grupo. Luego se invitará a utilizar la misma forma de registro estableciendo un acuerdo grupal, encaminados a utilizar registros convencionales utilizados en la estadística. Es común suponer que organizar en tablas o pictogramas los datos recabados es una tarea sencilla. Sin embargo, es fundamental motivar la reflexión sobre cómo se van a registrar los datos. No se vayan a emocionar los niños por ahí haciendo muchos dibujos, sino que pues realmente tiene un sentido el llevarlo a cabo, el tenerlo más organizado visualmente, por lo que será fundamental motivar a esta reflexión. Cómo se registran, si lo podemos hacer a través de tablas sencillas o pictogramas, concluyendo que estos recursos son eficaces para organizarlos. Probablemente como no van a estar tan familiarizados con este término, pues poco a poco irlos introduciendo para que vean que es una manera bastante sencilla de recolectar esta información. Cuestionar acerca de qué tipos de datos se observan en las filas o en las columnas. Todo ello va a favorecer el desarrollo de algunas de las habilidades que ya se mencionaban en la transmisión del lunes, en donde abordábamos en el capítulo 1 que alguna de ellas era ordenar, clasificar, relacionar, inferir, comunicar, cuestionar, pero ya veíamos muchas otras. Esto solamente es en cuanto a la organización e interpretación de datos. Realmente si estamos hablando de todos los temas que se mencionan, pues son bastantitas habilidades que se pueden lograr en los alumnos. Así es. Ya para finalizar con esta teoría de la organización e interpretación de datos, hay que recordar que en esta fase, a la par de recolectar, de organizar y representar datos en tablas y gráficas, se debe y se favorecerá que las niñas y los niños interpreten y construyan información cuantitativa y cualitativa a partir de estos recursos.
para esto y por ello es necesario invitarles a que respondan preguntas que las validen con los datos que ellos observaron. Entonces, en sí, vamos a generar una pregunta, alguna duda, vamos a buscar información acerca de este cuestionamiento y esa información que hayamos encontrado se deberá de registrar en tablas. ¿Y para qué? Pues para después ser compartida esta información. Y sobre todo, qué mejor que lo podamos utilizar a través de los proyectos, porque hablábamos de que no tiene que ser nada aislado y así el alumno le encuentra una utilidad. No solamente lo hace porque el docente se lo planteó, sino que más adelante quizás va a ser él el que nos proponga esta manera de organizar. Aquí ya empiezan los ejemplos. Nos menciona que es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para favorecer todas estas habilidades que ya mencionábamos que tienen que ver con la organización e interpretación de datos. Propone la realización de actividades como encuestas, juegos, experimentos, mediciones que requieren la recolección, organización e interpretación de datos en pictogramas, gráficas en las que se muestran datos representados con dibujitos. Yo creo que sobre todo las encuestas las hemos utilizado en todo. Cuando vamos a elegir un tema, cuando es algún evento de los niños, ya sea posadas, Día del Niño, en donde qué prefieren comer, o cuando vamos a identificar cuál es su fruta favorita. Entonces, sí las hemos implementado, pero normalmente lo que yo hacía es esta parte en donde se ve la naranja y están los palitos y ya hasta ahí se quedaba, ¿verdad? Pero pues aquí nos menciona que podemos abordarlo a través de los pictogramas utilizando pues en vez de los palitos como tal las 6 naranjitas que se mencionan por ahí. Y pues es precisamente una de las preguntas que les comentaba, ¿cuál te gusta más? Sirve que también conocemos a nuestros alumnos, no solamente en las frutas, sino puede variar aquí la pregunta, ¿a qué te gusta jugar más? Y esto nos va a dar información muy importante para la toma de decisiones en la clase. Entonces, dejemos que ellos pongan en práctica estos aprendizajes, pero también recuperemos información para luego emplearla en nuestros proyectos. Así es, y que esa información se traduzca en esta presentación de tablas y que estas tablas se van a convertir luego en gráficas. Qué importante, porque ahorita que mencionaba cómo trabajábamos esa actividad, incluso cuando decíamos el tiempo apremia, a lo mejor nosotros nada más para salir con el tema, ok, vamos a levantar la mano, ¿cuánto les gusta qué? Y esa información o esos datos, pues no quedaban por ahí plasmados ni registrados en ningún lugar. Hacíamos la interpretación de datos, preguntábamos, veíamos lo de las encuestas, pero nada más levantábamos la mano y a lo mejor no registrábamos la tabla. Y miren qué importante, pues, no saltarse proceso, lo que decíamos ahorita, no dejar estas actividades, porque a lo mejor si no las trabajamos con tanta regularidad, en un futuro grado, ya en las siguientes fases, pues a lo mejor nos va a dificultar el que comprendamos algún otro contenido. Entonces va a ser bien importante otra actividad, presentar tablas y pictogramas sencillos construidos con datos relacionados de contenidos del mismo campo formativo o de los otros campos para los que los estudiantes se familiaricen con estos recursos. Se debe de propiciar que las observaciones sobre personas, plantas, animales, objetos o los resultados de las encuestas se organicen en tablas relacionados con una sola categoría o en tablas que concentren varias de ellas. Por ejemplo, estamos viendo aquí el trabajo que hicieron en alguno de los proyectos donde investigaron acerca de los animales y está ahí ya la lista de animales y luego los están clasificando en el número de patas, pues ya habrá ahí que irle poniendo. Otro tipo de información son las actividades deportivas. Vemos la tabla ahí que está de que cuál es tu actividad deportiva preferida y ya se enumeran que el fútbol, nadar, basquetbol, las carreras.
Ahí ya está la manifestación de a cuántas personas prefieren este tipo de actividad y está el conteo final. Y decíamos hace rato que esto, pues, de aquí se pueden generar cuál es el deporte que más gusta en el salón, cuál es el que menos gusta, y luego eso, tal como está, pues lo podemos llevar a una gráfica, que esa gráfica nos va también a ayudar visualmente a ver dónde está el mayor y el menor gusto del salón y muchas otras preguntas que resulten del análisis y la interpretación de estos datos. Otra tercera tabla por ahí que nos comentan es acerca de algún objeto con algún color, con un tamaño, con textura, con materiales que estén hechos de qué. Y ya tendremos que ir respondiendo. Ok, si mencionamos todos que el objeto es el florero, pues tendremos que ir analizándolo en las categorías que ya nos están mencionando ahí. Color, tamaño, textura, de qué material está hecho o elaborado y si resiste o no a las caídas. Entonces, ahí se mencionó un solo objeto, pero podemos ir enumerando muchos más objetos y luego ir contestando cada una de las categorías que ahí se mencionan. Paulatinamente debemos ir planteando preguntas que implican diferente nivel de comprensión. Por ejemplo, a partir de esta tabla, en donde vemos primero el nombre, niñas o niños, la edad, cómo llegaste a la escuela, cuántos dientes se te han caído, cuál es tu comida favorita, cuál es tu mascota preferida. Entonces, a partir de esto, podemos mencionar, bueno, ¿se entrevistaron más niñas o más niños? Más o menos, ¿cuál era el rango de edad? ¿Cuántos niños llegan caminando? ¿Cuántos en autobús? ¿Cuántos en coche? ¿Habrá algún niño que no se le haya caído dientes? ¿O cuál es el niño que más dientes se le cayó? ¿Cuál es la comida favorita que más se repitió? ¿Y cuál es la mascota preferida de todas las personas que han sido encuestadas? Lo importante es que a partir de estas preguntas, los alumnos vayan analizando esa información que está ya organizada en las tablas. Muy bien, todo esto va a promover que las y los estudiantes elaboren preguntas que se puedan o no responder con los datos de las tablas o pictogramas. Podemos incluso generar nosotros los maestros alguna pregunta que obviamente nosotros ya sepamos que no se pueda responder, pero que el alumno pues va a hacer una pausa hasta que alguno lo deduzca y diga, ah, no, pues no podemos responder esto. Bueno, ¿y por qué no lo podemos responder? Pues ellos deberán de llegar a esa conclusión de no podemos responder esto porque esa información no está expresada en esa tabla. Se deben de proponer también preguntas o problemas sencillos que se resuelvan a partir de buscar datos en las ilustraciones. Ya que tengamos la tabla ahí expresada con toda la información, bueno, hay que buscar que respondan a preguntas con la información de esa misma tabla. Recuerden que esto va a ser muy importante, seguir practicándolo, seguir motivando a los alumnos de todos los grados a seguir avanzando. ¿Para qué? Pues para promover esta interiorización de los contenidos. Queremos no nada más que se los aprendan, sino se queden con ellos y los puedan ir usando y que ese proceso que debemos de ver en cada una de las fases, pues como los escalones, se vaya, ok, quedando ahí. Ya lo vimos, ya lo pisamos, ya nos quedamos con esa información y va a ser esa base pues para poder seguir avanzando en los demás grados. Hasta aquí llegamos al final de este libro de la fase 3 con los ejemplos que ahí vienen, pero recuerden que en posteriores fechas vamos a seguir analizando este tipo de información que es importante y relevante para todos nosotros, maestros de todos los grados, debemos de conocer estas bases para poder seguir avanzando en contenidos y con el trabajo con nuestros alumnos. Maestra Daira. Quería agregar que si todavía no nos quedaba claro que las matemáticas estaban presentes en los proyectos, pues ya al ver estas tres transmisiones vemos que la vinculación se va dando solita. Entonces, por ahí mencionaba la maestra Aide, no solamente los podemos emplear en el campo formativo, saberes y pensamiento científico,
podemos utilizarlo pues también en los otros 3 campos formativos y pues es mucho más sencillo porque antes lo veíamos el tema, ya está, ya le poníamos palomita al que sigue, otro tema y el que sigue, y el que sigue y el que sigue. Entonces, este nuevo manera de trabajar a través de los proyectos pues nos va a permitir poner en práctica eso que ya aprendió en diferentes contenidos. Así es, los invitamos con nuestra última diapositiva, ya la vieron ahí, salió en pantalla, pues a seguirnos en todas nuestras redes, en nuestros canales. Si no se ha unido, pues hágalo. Por ahí vimos que teníamos varios compartidas, muchos compartidas, llegamos casi a 100 compartidas, pues siga compartiendo este video porque es información importante, es información relevante y recuerde, estamos analizando libros de Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Este insumo es de estos documentos. Y pues bueno, maestra Daira, ¿algo más que agregar? Muy bien, pues que estamos felices, felices como ella dijo, viernes, quincena y puente. Estamos a nada de llegar a un puente, no tendremos transmisión el lunes porque acuérdense que hay que descansar en los puentes, pero sí vamos a estar subiendo por ahí material y contenido relevante para todos ustedes. Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Descanse, aproveche para desconectarse de todo el trabajo. Venimos de una semana pesada en donde estuvieron aplicándose por ahí los exámenes, los promedios y todo lo que se nos pide con cada trimestre. Entonces, por estos días se vale descansar, porque después nos llenamos poco a poco de tanto trabajo y tantas preocupaciones que se manifiestan a través de otras situaciones. Así que espero que pues se encuentren muy bien, que aprovechen estos días, disfrútenlo con sus seres queridos y nos vemos el día miércoles con una transmisión más. Así es, capitanes y tripulantes, un gusto haber estado con ustedes. Les agradecemos el que se suban a la nave magisterial en un viaje más al conocimiento. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.